Creo que no me estaban escuchando. Bueno, buenos días. Me parece que no me estaban escuchando. No pude comenzar a la hora en punto porque tuve unas dificultades técnicas y se ve que no hay nadie más conectado, ¿no? Que se entiende que cada tantos días que no habíamos conectado, entonces no pudimos como ponernos bien de acuerdo. Y bueno, siempre recomenzar es más difícil que comenzar, ¿no? Ponernos todos de acuerdo, juntarnos. Entonces vamos a ver si lo hacemos de aquí en adelante los lunes a las 11 de la mañana, ¿cierto? Hora de Miami, o 9 de la mañana, hora de Colombia. Entonces, en este momento, aquí son las 10 de la mañana, estoy aquí intentando. Y bien, entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces la última vez hablamos de Salomón, entonces hablamos de David, y hoy vamos a hablar de Salomón. Entonces lo primero que vamos a hacer es leer algunos textos que nos van a ayudar a entender quién es esta figura de Salomón. Entonces, la primera cosa que llama la atención dentro de la figura de Salomón es que Salomón no es el primogénito de David, ni siquiera es el primogénito es el primero de alguna de sus mujeres, ¿no? El más legítimas, sino que es el hijo de la mujer más ilegítima que David pudo haber tenido, porque David tuvo muchas mujeres, pero la más ilegítima que pudo haber tenido fue la que dio finalmente al hijo que lo iba a suceder en el trono. La madre de Salomón, bueno, aquí se está juntando Osvaldo. Buenos días, Osvaldo, pero todavía no me puedo escuchar. Muy bien. Te estaba diciendo que la madre, Salomón, la mujer más ilegítima que él podía tener era Betsabé, que era la mujer de Urías. Ustedes se acuerdan lo que hablamos la última vez sobre David, cómo cómo es posible que el Señor diga que David es un hombre según su corazón si David es un hombre adúltero, no solamente adúltero, sino que para tapar su adulterio comete un asesinato, es el asesinato de Urías, de una manera muy torcida. Pero David tiene una cosa, David reconoce ese pecado y fíjate cómo Dios, cuando uno reconoce el pecado, cuando uno reconoce sus errores, Dios no solamente los perdona, sino que es capaz de hacer una obra totalmente nueva. Y esto se ve muy bien en Salomón, porque Salomón es el segundo hijo de David y Betsabé. El primer hijo, que fue el producto del adulterio, murió. Eh, Dios lo permitió para que David fuera consciente de su pecado. Y después este segundo hijo fue el hijo elegido por Dios porque todas las circunstancias se fueron dando para que él fuera el rey, ¿no? Por ejemplo, el hijo más querido que tenía David, su primogénito, se llamaba Absalón. Pero Absalón no pudo esperar a que le llegara el momento de reinar, sino que él quiso tomarse el poder por la fuerza y murió en una rebelión contra David. Y David, según dice la misma escritura, lo lloró amargamente, porque él amaba a este hijo, porque lo había traicionado. Y entonces todo se fue confabulando, de tal manera, Dios lo fue permitiendo, de tal manera que quien quedara en la línea de sucesión fuera David. Ya, pero no fue tan fácil. De hecho, había otro hermano de Salomón, Jeconías, me parece, que también pretendía el trono, pero David le había prometido a Betsabé que su hijo sería el hijo de Betsabé, es decir, Salomón, sería el que iría a ocupar el trono de David. Entonces, por esto es muy interesante ver cómo Dios va llevando la historia y no la lleva de una manera, digamos así, mágica, sino que Dios permite que los seres humanos actuemos, permite que nos equivoquemos, permite que cometamos errores y pecados, pero en medio de esos errores y pecados reina sobre toda esa situación, no solamente porque al final hace su voluntad, sino porque es capaz de perdonar, es capaz de hacer una nueva historia, como pasó exactamente con Salomón. De todos estos hijos, pues el que finalmente quedó en el trono de David fue Salomón. Y era muy especial este Salomón, porque fue un hombre que se notaba que Dios había puesto su mano sobre él, porque fíjense, lo primero que sucede, ustedes para que lean la historia de Salomón, tendríamos que empezar ya desde el primer libro de los reyes, o sea, con el segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Samuel, está todo alrededor de la historia
de la historia de David. A partir del libro de los Reyes comienza la historia de Salomón, ¿cierto? Entonces, de hecho, en la Biblia antigua, en la Biblia griega, primero y segundo libro de Samuel se llaman primero y segundo libro de Reyes, porque están hablando de Saúl y de David, de los primeros reyes, ¿no? Pero para la iglesia, la Biblia latina, para distinguir que la figura central de esos dos primeros libros es David, es por eso coloca primero y segundo de Samuel, que era el profeta, y después sí aparece primero y segundo de Reyes. En la Biblia griega sería tercero y cuarto de Reyes. Esto es un detalle que no tiene mucha importancia, sino para que algún día ustedes encuentren cuarta de Reyes o tercera de Reyes en alguna Biblia, eh, no se asusten, ¿no? Entonces, estaba diciendo esto porque estamos hablando de Salomón. Entonces, la vida de Salomón la vamos a leer desde el primer capítulo, ya desde antes se menciona porque es el hijo de David, etcétera, toda la, digamos, la historia que llevó a su elección como rey, pero su historia propiamente como rey la vamos a encontrar en primero y el primer libro de los reyes. Entonces vamos a encontrar, vamos al primer capítulo de los reyes y vamos a ver qué nos dice sobre Salomón. Pues primero habla de la ancianidad de David, capítulo 1, versículos del 1 al 3, y después, en el versículo 5, vemos la proclamación de otro hijo de David, ¿no? Que de una mujer que se llama Hagit, que quiere proclamarse rey. Finalmente, el que quiere crear como su propio partido, esto no resulta bien. Y finalmente David, en el versículo 28 del capítulo 1, declara a Salomón sucesor suyo. Este dice el Primera de Reyes 1:28. El rey David ordenó entonces que llamaran a Betsabé. Al llegar Betsabé ante el rey, se quedó de pie delante de él. El rey hizo entonces el siguiente juramento. Juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que lo que te juré por el Señor de Dios de Israel, te lo cumpliré hoy mismo. Tu hijo Salomón subirá al trono en mi lugar y reinará después de mí. Bueno, eso es lo que le promete David a Betsabé. Entonces, después, en el capítulo segundo, viene la muerte de David y finalmente viene en el capítulo tercero, propiamente, el reinado de la entronización y el reinado de Salomón. Es muy interesante que Salomón, no se sabe exactamente qué significa, pero lo más seguro es que significa Shalom, el hombre de paz, el hombre, también se llama Jedidiah. En segundo de Samuel hay un momento que le colocan Jedidiah, que significa el querido por Dios. Pero Salomón, fundamentalmente el hombre de paz, es famoso por su sabiduría. El mismo libro, la misma escritura, dice que Salomón había proclamado más de 3.000 proverbios. Por eso la tradición le atribuye a Salomón los libros de, por ejemplo, el libro de la sabiduría, el libro del Coelet, todos estos libros sapienciales que se llaman de la sabiduría son atribuidos a Salomón, aunque sabemos que es una atribución tardía, porque son libros posteriores a Salomón. Salomón vivió más o menos hacia el año 900 antes de Cristo, ¿no? Mientras que el libro de la sabiduría, el Coelet, el Ben Sirá, todos estos libros eran libros que fueron escritos hacia el 200, 300 antes de Cristo, ¿no? Entonces, por eso sabemos que no son libros escritos directamente por Salomón, son atribuidos a Salomón por la tradición hebrea. Pero es por esto, porque la misma escritura en el libro de Samuel nos dice que Salomón había escrito eh, más de 3.000 proverbios, ¿no? Lo vamos a encontrar aquí. Les doy la cita exactamente donde se habla de esta sabiduría de Salomón. Primera de Reyes 4:32, ¿no? En Primera de Reyes 4:32, Primera de Reyes 4:32,
vamos a encontrar lo siguiente. Dice, eh, fue más sabio que ningún hombre, más sabio que Tan, el descendiente de Será, y que Emán, Calcol y Darda, los hijos de Mahol. Su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. Pronunció 3.000 proverbios y compuso 5.000 poemas. Algunos poemas, algunos salmos, también son atribuidos a Salomón, ¿no? Habla acerca de los árboles y las plantas, del cedro, bueno, es famoso. Y hay un pasaje muy interesante en el libro al inicio, en el capítulo 3, donde se da a conocer esta sabiduría de Salomón, que conocemos todos, que es el pasaje en el capítulo 3, en donde Salomón dirime una situación que para cualquier persona hubiese sido muy complicada. Son dos mujeres que reclaman un niño de ser suyo. Hoy en día, eso es la única manera de resolverlo, de que saber quién es la verdadera madre, porque las dos reclaman que ese niño es suyo y ese ha sido haber hecho un examen de ADN, pero Salomón se nota que tiene una sabiduría. ¿Por qué? Porque sabemos bien la historia, que él lo que hace es que le dice a las dos mujeres, vamos a partir al niño en dos. Y la verdadera madre del niño, ella dice, no, no, si es para matar al niño, entonces que entrégaselo a ella sola, porque el amor de una madre siempre va a querer la vida del niño, independientemente de sí misma, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, Salomón quería probar el amor que había verdaderamente, porque fíjense que no sería ni siquiera totalmente imposible que una madre llena de soberbia, llena, digamos así, de envidia por una persona, por su hijo, pues dijera, bueno, pues que no quede para ninguna de las dos. Pero aquella que tenía el amor verdadero hacia el niño, esa era su madre. Esa era la que merecía ser su madre. Por eso fíjense que la sabiduría no está solamente en descubrir quién era la verdadera madre, sino en ir más allá. Porque hasta genéticamente, imagínate, pasa mucho que a veces hay niños que se los pelean por situaciones legales, de dinero, etcétera, presiones. Pero ¿quién es el verdadero padre de ese niño? No es aquel que lo engendra necesariamente, es aquel que lo ama, aquel que lo quiere. Fíjense qué interesante eso, si entendemos eso, por ejemplo, para los hijos adoptados. No, es que yo no conozco a mis verdaderos padres. ¿Cómo que no los conoces? Los verdaderos padres son aquellos que han dado la vida por ti, aquellos que te han cuidado, aquellos que han estado a tu lado siempre. Son tus verdaderos padres, porque padre es el que lo ama a uno. Madre es aquella que no solamente te ha engendrado, sino que ha tenido todos los cuidados contigo, ¿no? Entonces, fíjense que sea necesariamente era la mejor decisión. Así no fuera la mamá físicamente, y hay una pequeña posibilidad que no lo fuera, era la mejor decisión, entregarle al niño a la madre que lo quería, que daría la vida por él, ¿no? Entonces, ahí está la sabiduría de Salomón. Por eso es muy interesante en ese capítulo 3, esta oración que hace Salomón. Y Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en algunos altos. Bueno, Salomón le dice el Señor una noche en Gabaón, que es un alto que queda cerca de Jerusalén, y le dice, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, ¿no? Estilo como si ustedes quieren una lámpara de Aladín. Una manera, esto de la lámpara de Aladín, ¿no? Es una manera de decir, es muy famosa esa leyenda o ese mito, porque es una manera de decir que todos quisiéramos encontrar como ese momento, esa situación, ese artefacto que nos cumpliera todos los deseos, de manera que fuéramos felices. Entonces está el deseo que son tres deseos, pero hay que saberlos elegir. Eso en el fondo es una fantasía que está en todos los seres humanos, que en un momento a otro se nos solucionan los problemas, que todo se arregle. Entonces imagínate que la Biblia nos coloca este mismo ejemplo, en este caso. Dios se le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras, lo que desees. Buena vida, buena vida larga, prestigio, dinero, todo lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Y miren lo que dice Salomón. Tú trataste con gran bondad a mi padre David, tu siervo, pues él se condujo delante de ti con lealtad y justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste en su hijo suyo, que un hijo suyo se sentara en su trono como ahora sucedió. Es decir, él reconoce que ha sido el Señor que lo ha puesto como rey. Tú, Señor Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David. Tú me has puesto.
Es muy importante esta humildad de Salomón. No soy yo el que lo logré, ha sido Dios quien me ha puesto. Aunque soy un muchacho joven y sin experiencia, pues estoy frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contar ni calcularse. Entonces miren lo que pide Salomón. Dame pues un corazón atento, un corazón capaz de entender, sería en hebreo, ¿no? Pues aquí en hebreo es muy interesante como dice. Vamos a leer aquí el texto. Si ustedes quieren, pues, Kime asiti que divareja, Kime natati leja lev aham, ¿no? Natati lev aham. De Nabón Asher Kamov, ¿no? Es decir, me diste un corazón sabio, un corazón de sabiduría y inteligente, un corazón de sabiduría y con discernimiento. Eso es lo que pide David. Lev Aham, corazón sabio y con discernimiento. Y esto es lo más fundamental que una persona puede pedir. Salomón entendió eso y eso fue lo que hizo que su vida fuera distinta. Eso fue lo que lo hizo ser un rey tan nombrado en Israel. Sobre todo haber tenido esa sabiduría, la sabiduría del corazón y el discernimiento. Entonces, ¿por qué es muy importante este pasaje en el cual aparecen estas dos mujeres? Porque ahí se vio el discernimiento que tenía Salomón. Esa es la clave de su vida. Es decir, porque sin ese discernimiento hay un gran problema, ¿no? Ahí en este pasaje, entre esas dos mujeres se ve muy bien. El problema de nosotros, que tenemos todos nosotros y que tienen sobre todo los gobernantes o cualquier persona que tiene autoridad, un padre de familia inclusive, un sacerdote como párroco, un obispo, vamos a decir cosas más cercanas a nosotros, por ejemplo, una persona que tiene hasta una empresa, un gobernante de una nación, ¿no? El problema que tiene es tener sabiduría para distinguir verdaderamente el bien del mal. ¿Por qué? Porque es que el bien y el mal muchas veces se confunden. Si uno tuviera claro siempre cuál es el bien y cuál es el mal, normalmente el 99.9 de las veces uno escogería el bien, porque nadie quiere hacer el mal. ¿Cuál es el problema? Que el mal tiene una capacidad muy especial para disfrazarse de bien. Voy a poner un ejemplo que ponía yo ayer en la Eucaristía, de la palabra, hablaba de, mira cómo el Señor nos da unos mandatos maravillosos, sabios, que todos los pueblos cuando escuchen esos mandatos van a decir, ¿qué pueblo es ese de Israel que tiene esos mandatos tan sabios? ¿Por qué los mandatos de Dios son sabios? Porque nos ayudan a distinguir el bien del mal. Les voy a poner un ejemplo, por decir algo, el tema del aborto, ¿no? Les ponía yo en la misa este ejemplo. Imagínense este planteamiento. Una muchacha que tiene 15 años, ¿no? Entonces, ella queda en embarazo del novio, ¿no? No está casada. Entonces ahora le dice el novio, o más bien ella siente que la vida se le va a cambiar demasiado, que cómo va a tener un niño a esa edad, si la vida va a ser muy distinta, va a truncar todos sus proyectos, todos sus deseos, y en verdad los va a truncar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo uno tener un niño a los 15 años que no tenerlo, la responsabilidad, después cuidar al niño. Entonces la pregunta que uno se haría es, ¿quién soy yo, así sea un sacerdote, un obispo o el que sea, para irle a decir a esa muchachita, tenga o no tenga el niño? Si primero que todo, no es mi vida la que va a cambiar. Yo estoy totalmente ajeno a lo que le sucederá. No voy a mantener al niño, no es que yo le voy a dar a ella, lo voy a cuidar, no, es una responsabilidad totalmente de ella, el niño, ¿no? Y segundo, ¿cómo me voy a meter yo en una decisión tan íntima de esa muchacha? Una cosa que no tiene nada que ver conmigo, una decisión íntima, es el cuerpo de la chica. Y yo, ¿quién soy? ¿Con qué autoridad me voy yo a meter en la intimidad de esa muchacha para decirle tenga o no tenga el niño? ¿No? Entonces parece ese planteamiento, ¿no? Pues resulta que eso que parece tan lógico es demoníaco.
¿Por qué es demoníaco? Porque en realidad, ese niño que está en el seno de la madre, aunque tenga 15 años, ¿no? Ese niño es un ser totalmente independiente de la madre. Y eso no solamente lo digo, lo dice la escritura, ¿no? En el sentido de que dice la escritura que, hablando del niño que está siendo formado en el seno, dice, me entretejías en el seno materno. Es una obra de Dios, el niño que se forma, sino que lo dice la misma ciencia. Desde el momento en que uno es engendrado, es decir, un segundo después de ser engendrado, tiene uno toda la información genética que lo hace persona. Y como la información genética es lo que me determina realmente mi ser. Tanto es así que si a mí me hicieran un examen ahora que tengo 44 años y lo compararan con un examen cuando tenía 2 años y lo compararan con un examen cuando tenía un mes de nacido y lo compararan con un examen genético de cuando estaba en el vientre de mi madre a los 5 segundos o al mes de haber sido engendrado, soy el mismo. No he cambiado nada. Exactamente igual, la misma persona. ¿Qué diferencia hay entre lo que soy, la persona que soy hoy físicamente? El muchacho de 20 años, el niño de 5 años, el niño de 1 año o el niño que estaba dentro del vientre de la madre, solamente tiempo. Somos la misma persona. Por lo tanto, matar un niño, porque es una persona, un niño, un ser humano, es un niño todavía porque todavía no se ha desarrollado como ser, como adulto, entonces es un niño, no lo podemos llamar ni feto, ni embrión, yo lo llamo niño, porque es un niño, un bebé. Entonces, matar a un bebé en el vientre de la madre es igual, o yo diría más grave que matarlo fuera del vientre de la madre, a los 2 años, a los 3 años. ¿Por qué más grave? Porque el niño fuera del vientre de la madre por lo menos tiene ya derechos reconocidos y a uno, alguien lo puede defender, pero el niño dentro del vientre de la madre, ¿quién lo defiende? ¿No? Está totalmente indefenso, hasta frente a la sociedad, frente a las leyes, totalmente indefenso. ¿Quién lo puede defender? Entonces, y además, la tragedia que eso significa para una mamá que haga esto, que mate a su niño, ¿me entiendes? Los traumas que vienen, las depresiones, muchas veces los suicidios, la drogadicción en la que estas madres caen, porque es una tragedia para estas madres. Entonces si a mí una madre viene y me dice, oiga, padre, es que yo tengo una niña de 2 años que me molesta mucho, es muy cansona, me gasta mucho dinero, no tengo plata, yo la voy a tirar por la ventana, yo la voy a cortar la cabecita, imagínate. Y yo voy a decir, ¿quién soy yo para irme a meter allá en la intimidad de esa persona? Pero es que yo tengo el deber de ir allí y eh, ayudar a esa muchacha a que no cometa esa brutalidad. Así no tenga nada que ver, porque es una vida, es un ser humano que tengo que defender. ¿Se dan cuenta? Cómo la iluminación de Dios nos tiene que ayudar, la sabiduría de Dios a no dejarnos engañar. Antes con el argumento que decíamos es que el cuerpo de ella sí es su cuerpo, pero el niño que está dentro de ella es un cuerpo independiente de la madre. Es una vida y una vida que tiene tanto derecho y debe ser defendida a capa y espada. Y no con eso vamos a decir que vamos a coger a una madre que le pasa por la cabeza acusarla de asesina, que hay que llevarla a la cárcel, que hay que... No, no, hay que ayudarle, hay que decirle la verdad, hay que animarla, hay que apoyarla, ¿no? Por eso me gustan mucho estas iniciativas que se están dando en muchas partes del mundo, en el cual se está haciendo, con los cuales están haciendo casas para ayudar a estas madres gestantes, para que tengan a sus niños. Entonces, estoy diciendo todo esto para que entendamos cómo necesitamos la sabiduría. Un gobernante necesita una sabiduría, un discernimiento para saber distinguir entre el bien y el mal, porque muchas veces, la mayoría de las veces, el mal se disfraza de bien. Entonces, esto es lo que pidió Salomón. Fíjense que el Señor lo bendijo a Salomón. Le dice el Señor a Salomón, pues por no haber pedido ni riqueza ni la muerte de tus enemigos, ¿sabes qué? Vas a tener sabiduría y todo lo demás. Vas a tener riqueza, vas a tener prosperidad. Entonces Salomón es famoso por eso. Famoso por 2 obras básicamente. Una, el haber organizado todo Israel como un reino funcional. Entonces ya dividió Israel en 10 distritos, ¿no? Y esos distritos les colocó gobernantes, hizo fortalezas para defender el territorio y finalmente les pidió impuestos, ¿no? Que es una cosa que parece muy perversa, pero que a la hora del té es lo que sostiene un gobierno, ¿cierto? Entonces los impuestos, por eso no son
antiéticos ni son inmorales, porque es una manera que tienen los gobiernos de, digamos, de crear bienestar para toda su sociedad. Por eso Salomón es el rey de la paz, porque en el tiempo de Salomón hubo paz. No, ¿por qué? Porque él se daba cuenta que lo más que era necesario la colaboración de todos para el bien de todos. Y eso es lo que son los impuestos, bien utilizados, ¿no? El problema es de que existe la corrupción, ¿no? En los países. Si en los países no existiera la corrupción, en todos los países, lo que pasa es que hay países en los cuales la corrupción es más grande que en otros. Hay un chiste que me gusta a mí siempre contar para entender la diferencia entre los gobiernos de países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Canadá, con países como los nuestros, subdesarrollados. Les digo yo así, que la diferencia entre un político así de un país desarrollado y un político subdesarrollado es que mientras que en Europa o en Estados Unidos un político muestra un puente, ¿no? Un puente o una biblioteca y dice, miren, eso valió 30 millones de dólares y se toca así el bolsillo y dice, mire, 15%, ¿no? En nuestros países, en Colombia, o que sea Venezuela, no digamos, el problema es que dicen los políticos, dicen, mire, usted ve, ese hueco está ahí va un puente, dicen, 100%, ¿no? Me quedé con todo. Bueno, es un chiste malo para decir que la sabiduría de Salomón consistió también en esto, en saber gobernar. Fíjense que uno podría decir, no, es que vamos a gobernar y gobernar es dar y dar y dar, pero ¿cómo vas a dar si no recibes? ¿No? Entonces, el impuesto es una manera de ayudarnos todos mutuamente. Por eso es un pecado no ser honesto con los impuestos, porque su principio es moral, ¿no? Y lo vemos en la misma escritura. Entonces Salomón, Dios le dio esta sabiduría. Imagínense, estamos hablando del siglo noveno antes de Cristo, ¿no? Y ya él tenía esta sabiduría de recoger los impuestos, los tributos, no para enriquecerse, sino para crear un bienestar. Y de hecho, pues fue el tiempo de mayor bienestar de Israel. Por eso el pueblo de Israel recuerda a Salomón como una figura profética, una figura mesiánica. De hecho, muchos libros presentan al Mesías como un Salomón. Salomón lleno de sabiduría, que iba a gobernar con justicia y con verdad, a darle a cada uno lo que merece. Y una segunda obra de Salomón, que es muy importante, es la construcción del templo, ¿no? Porque le había dicho el Señor a David que no podía construir el templo, que un hijo suyo lo iba a construir, ¿no? Entonces el Señor le dice, yo te voy a construir una casa, es decir, yo te voy a dar una descendencia. Esa descendencia pues es Salomón y a partir de ahí vamos a ver toda la descendencia de Judá, ¿no? Porque después de Salomón el reino se va a dividir, pero con Salomón se da como este apogeo de lo que era el reino de Israel y lo cual se manifiesta en la construcción del templo. Vamos a ver un evento bellísimo en el capítulo 8 del primer libro de los Reyes, en el que Salomón construye el templo de Jerusalén, lo construye con los mejores arquitectos, los mejores artistas, la mejor madera, de oro, una cosa impresionante, un templo bellísimo. ¿Por qué? Porque era como, con Salomón, podríamos decir, se culmina todo lo que fue la instauración del pueblo de Israel. Signo, por eso ya el Señor no estaba más en una tienda, sino que iba a estar en un templo firme, donde iba a estar para siempre su presencia. Por eso es figura del Mesías, porque ese templo de Salomón va a ser el mismo templo, después va a ser destruido, porque Israel va a rebelarse, pero Dios va a permitir que se reconstruya un segundo templo, que es el que va a encontrar Jesús. Y Jesús va a decir de ese templo, de ese segundo templo, no el de Salomón, sino uno que se construyó después, va a decir, este templo lo construiré, se destruirá y lo reconstruiré en 3 días, y se va a referir a su cuerpo. Por eso es muy importante hasta las medidas de este templo de Salomón, porque son todas figuras de lo que será el cuerpo de Cristo, de lo que será Cristo mismo. Entonces miren lo que dice aquí capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y las personas principales de las familias israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David. Y el día de la fiesta solemne, en el mes de Tanim, que es el 7º mes del año, se reunieron con el Señor Salomón todos los israelitas. Se reunieron con el rey Salomón todos los israelitas. Llegaron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes. Tomaron el arca y la trasladaron junto a la tienda del encuentro con Dios
y con todos los utensilios sagrados, ¿no? Entonces dice aquí que llevaron el arca, llevaron hasta el lugar santísimo. El lugar santísimo era habían hecho como varias estancias dentro del templo y cada estancia era más cerrada, era más, digamos así, limitada, era más separada. De hecho, la palabra santo en hebreo kadosh significa separado, porque lo más separado, allá donde estaba el intocable, aquel que no se puede manipular. Porque Israel, Dios, a través de los profetas, a través de muchos acontecimientos, le fue revelando a Israel que el templo es una figura de lo que tenía que ser Dios, porque Dios no era manipulable. Es muy distinto el templo de Jerusalén a todas las religiones paganas. Las religiones paganas, el templo es un lugar donde yo voy donde Dios, para que Dios me escuche, etcétera. Mientras que en la fe, estaba por aquí pasando un anunciante que pasa por la calle, entonces, que no quería que nos interrumpiera. Entonces estaba diciendo que el templo de Jerusalén tiene una novedad, porque la prueba está en que generalmente los dioses de Egipto, etcétera, tenían varios templos, ¿no? Aquí no, aquí el único templo, porque el único Dios que Israel tenía era el Señor. Por eso el único templo válido es el de Jerusalén, donde está el Señor. Pero no es un templo donde yo puedo meter a Dios. No es que Dios está ahí, metido, ¿no? Confinado, sino que es una expresión de un lugar donde yo puedo encontrar con Dios, aunque Dios no se puede atrapar, no se puede, digamos, no es un templo para que físicamente habite Dios, sino que es un templo para que yo me encuentre con Dios, sabiendo que Dios es más grande que todo, cualquier cosa. Por eso, dice que lo que dice aquí, lo que dice Salomón, hace esta oración Salomón: tú, Señor, has dicho que vives en la oscuridad, pero yo he construido un templo para que lo habites un lugar donde vivas para siempre. Dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha cumplido lo que ha prometido a David, mi padre, cuando le dijo, bueno, te voy a hacer una canción. Dice: pues el Señor ha cumplido su promesa, ¿no? Yo he tomado el lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, he construido el templo al Señor nuestro Dios. Y dice: Señor Dios de Israel, hace esta oración Salomón: Señor Dios de Israel, ni el cielo ni en la tierra hay un Dios como tú, que cumples tu alianza y muestras tu bondad para los que te sirven de corazón, que has cumplido lo que prometiste a tus siervos, David, mi padre, uniendo así la acción a la palabra de este día. Por tanto, Señor Dios de Israel, cumple también, ¿no? Cumple también, dice aquí, lo que prometiste a tu siervo David, mi padre, que no le faltaría un descendiente, ¿no? Aquí estamos hablando todavía de lo que sería la promesa. Les dice: cuando haya sequía, cuando el enemigo derrota al pueblo, haz que regrese. Cuando haya sequía, ayúdalos. Cuando el extranjero, cuando tu pueblo salga a luchar, hace una oración pidiendo que, dice aquí, pidiendo que los ayude. Entonces, fíjense lo que dice aquí, que es lo que quería demostrarles. Y cuando pequen contra ti, no hay nadie que no peque, y tú te esfuerzas, tú te enfurezcas con ellos y los entregues al enemigo para que los hagan cautivos y se los lleven a su país, sea lejos o cerca. si en el país a donde haya, si en el país a donde hayan sido desterrados se vuelven a ti y te suplican y reconocen que han pecado y han hecho lo malo, si se vuelven a ti con todo el corazón y con toda su alma en el país enemigo, a donde yo los haya llevado cautivos, y oran a ti diciendo: esta tierra que diste a sus antepasados y de la ciudad que escogiste y el templo que te he construido, escucha sus oraciones y súplicas desde el cielo, desde el lugar donde habitas. O sea, fíjense que es muy interesante. Salomón reconoce que el Señor no puede habitar en un templo, porque Él creó todas las cosas. Él habita en el cielo, es decir, está por encima de todo, pero como un lugar donde el ser humano pueda tener ese encuentro con Dios visible, está el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, es como un dualismo, pero no es una contradicción, es un dualismo. Dios
se puede encontrar en un lugar, aunque no esté confinado a ese lugar, y ese es el templo, es el Dios mismo que desea estar allí, ¿no? Pero el hombre es el que puede hacer que esa presencia de Dios desaparezca porque Dios no puede estar donde está el pecado. Entonces es muy interesante porque todo esto será figura de del verdadero templo, que es Jesucristo. Por eso Jesucristo va a decir eso: destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré. Se refería a su cuerpo, porque es el cuerpo de Cristo el que verdaderamente y definitivamente va a contener la presencia total de Dios, porque es el Hijo de Dios. Y esto es muy bonito porque después esa gracia de ser templo de Dios se va también, digamos, a dar a todo cristiano. Por eso San Pablo dice que todo cristiano es templo del Espíritu Santo. Es una cosa pues que sería muy interesante profundizar para entender es por qué es grande Salomón al construir este templo, porque esto va a ser figura de la obra última de la redención, que es la presencia de Dios en el mundo. Entonces yo creo que aquí entonces vamos a entender el por qué esta figura toca tanto con nuestra vida. Porque primero que todo, la figura de Salomón nos habla de la sabiduría que necesitamos pedirle al Señor. Yo les invito a que lean ese capítulo 3 del libro de los Reyes, pidiéndole al Señor esa sabiduría. También Salomón hace una oración: Señor, dame la sabiduría. En el libro de la sabiduría existe esta oración: Señor, dame la sabiduría asistente de tu trono, la que te asistió cuando hacías el mundo. Porque dice, aunque uno sea el más perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Sin la sabiduría que viene de Dios, no somos nada, no tenemos. Por eso decía Jesucristo: mis palabras son espíritu y vida. La carne no sirve para nada. Porque si uno no tiene esa sabiduría, puede tener mucho dinero, mucho estudio, puede tener mucho prestigio, y si no tiene a Dios, es como si no tuviera nada. Y por eso la prueba de eso está en la cantidad de gente que encontramos deprimida, que encontramos triste, aunque tiene estas cosas. Y la segunda cosa es que Dios le permitió a Salomón construir el templo, que es figura del lugar de la presencia de Dios, que va a ser Jesucristo, figura de Jesucristo, que va a ser, y ese templo, presencia de Dios, también es una gracia que se nos da a nosotros, porque San Pablo dice: nosotros templo, somos templo del Espíritu Santo, lugar donde habita Dios. ¿Qué le pasa a Salomón? Pues el final de Salomón es muy triste. ¿Por qué? Porque Salomón precisamente le pasa eso. En vez de tener un solo Dios, ¿qué le pasa? Que empieza a tener otros dioses. Traiciona esta fidelidad de su padre David a Dios. Empieza a tener otros dioses. ¿Y por qué los tiene? Pues dice el libro de los Reyes, ¿no? Nos cuenta qué le pasa a Salomón, ¿no? Salomón es pervertido porque es pervertido por la sexualidad. Tiene, empieza a tener una cantidad de concubinas, muchas de esas concubinas son extranjeras, cada una con sus dioses, y Salomón, para congratularse con estas mujeres, empieza a construir templos a estos dioses, y allí es donde se arruina la vida. Por eso el reino de Salomón termina destruido, ¿no? Ya él muere, el reino queda en un solo, pero inmediatamente después de la muerte de Salomón, el reino, todo se destruye, todo se divide. Israel se divide en dos, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver esta división de Israel, cómo Israel se divide entre el sur, que es la tribu de Judá, por eso de ahí viene la palabra judíos, y el norte, que se va a llamar Israel. Por eso en la Biblia vamos a empezar a ver que hay diferencia entre Judá e Israel. Son dos cosas distintas a partir de la muerte de Salomón. Eso lo veremos en la próxima clase. ¿Pero por qué? Por la idolatría. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros que estamos llamados a ser templo del Espíritu Santo, cuando en ese templo que debería estar el amor a Dios, que debería estar la presencia de Dios, el Espíritu Santo, están los ídolos, está el amor a las cosas del mundo, al dinero, a la sexualidad, al prestigio, todas estas cosas por encima de Dios. Entonces todo se destruye, todo se viene abajo. ¿Qué fue lo que le pasó a Salomón? Al final murió lejos de la voluntad de Dios, porque su corazón se fue detrás de los ídolos de las mujeres que él tenía. Entonces vamos a leer este capítulo, estos primeros capítulos, perdón, del libro de los Reyes, ¿no? Que no sería, yo les invitaría a leer del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Sería, no, sería hasta el capítulo 11.
hasta el capítulo 11, que es donde aparece todo esto del amor de Salomón a las mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, o sea, aquellas naciones que Dios había expulsado a Israel, ahora Salomón mete de nuevo estos cultos idolátricos por la perversión que tuvo la mujer, de alguna manera, no porque la mujer sea mala, ¿no? Sino porque es una imagen de aquello que te seduce, de aquello que te lleva a rechazar a Dios, pensando, como decía ahí, le falló el discernimiento a Salomón, ¿no? Porque al fin y al cabo, Dios nos puede dar sus dones, pero los podemos perder, porque somos libres, ¿no? Entonces, hasta el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y los invitaría también a que leyéramos, la voy a leer con ustedes para terminar ya, esta oración de Salomón, que está en el libro de la sabiduría, pidiendo la sabiduría. Les voy a decir la cita para que la leamos. Sabiduría 9, del 1 al 11. Miren cómo dice, hagámosla juntos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas y para que regiese el mundo con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu esclavo, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos, y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, que me guardarán su esplendor. Sabiduría 9, del 1 al 11. Es la oración para pedir la sabiduría. Entonces, ojalá todos la tengan escrita, la escribieran y todos los días rezáramos con esta oración para poder vivir, hacer la voluntad de Dios. De pedirle a Dios la sabiduría que Él tenía cuando existía el mundo, cuando estaba haciendo el mundo, porque ella nos va a guiar prudentemente en nuestras obras, nos va a llevar a conocer verdaderamente el bien. Muy bien, entonces esta es la charla de hoy. Muchos, veo que se conectaron al final algunos. Bueno, siempre se conectaron 10. Me alegra saludarlos a todos. Vamos a dejar la charla grabada para que todos aquellos que no la pudieron ver, la vean. Y bueno, y seguimos con los comentarios. Si alguno quiere hacer un comentario o preguntas o sugerencias, pues me la hacen a través del chat, del WhatsApp. Que Dios los bendiga, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de mañana. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Amén. Gracias, Padre. ¿Qué le dijiste?